Cuando me estreso me di cuenta que sueño con el mar. Bienvenidos a Meditaciones, el lugar en el que yo, Cassandra, voy a hablar de estoicismo sin tanta rigurosidad académica. Hoy vamos a hablar de las figuras náuticas en Séneca o cómo es que podría relacionarse el estoicismo con el mar. Pero antes quiero dar un agradecimiento súper rápido a todas las personas que han visto mi video de perder el tiempo. De hecho, hace poco llegó a 100 likes. Así que muchas gracias. Leer sus comentarios ha sido muy bueno y muy interesante también. Ahora veo cómo puedo hacer o cómo puedo llegar a eso que he querido, que es como un espacio de reflexión pues mutua. Yo compartir conocimiento, todo el conocimiento que pueda darles y quizá ustedes también pueden sentir que están obteniendo algo de lo que yo les estoy dando, ¿no? Muchas gracias. En verdad nunca voy a agradecer suficiente la respuesta que he tenido. En verdad espero seguir con esto que estoy queriendo dar, que es ser sincera. Así que ahora sí ya vamos a comenzar. Les estaba diciendo que cuando me estreso me di cuenta que sueño con el mar. Y es muy curioso porque no me resuelve la vida, pero ayuda bastante. Porque hay que ser sinceros, a veces estamos en una rutina increíble, a veces tenemos tanto estrés o estamos en un constante estrés que no nos damos cuenta que hay un punto en el que ya es demasiado y estamos a punto de rompernos. Y creo que para mí una señal va a ser cuando sueñe con el mar. Creo que es una buena herramienta como auto observarnos y ver si hay algunos momentos en que nuestra mente o nuestro cuerpo nos da ciertas señales para ser conscientes de que ya estamos a punto del colapso total. Sí, creo que es una especie de no abandonarnos. Como digo, a veces la rutina es muy fuerte, el trabajo, todo lo que está a nuestro alrededor nos consume demasiado y nos abandonamos, nos dejamos ya ir totalmente y lo que sea hay un día tras otro y no se nos olvida totalmente. Entonces creo que soñar con el mar es un buen momento para detenerme y decir, ok, algo está pasando. Pienso que Freud estaría muy contento de incluirse en nuestra conversación de hoy, pero no voy a hablar sobre Freud, por supuesto. Como ya he dicho, es un espacio de estoicismo, así que lo siento, Freud, no vamos a incluirte si estás por aquí. Estás aquí, tocas la mesa. Ay, Dios mío. Lo que sí hay, muchachos, es la literatura. En la literatura hay muchos lugares que tocan el tema del mar y sobre todo el mar como reflejo, como representación o como analogía, metáfora de la vida. Y ustedes me van a decir, bueno, sí, pero otra vez, ¿no? Estamos hablando de estoicismo. Sí, pero espérense tantito. Solo quiero explicarles algo antes y luego ya entramos de lleno a el mar. Me salió sin esfuerzo, muchachos. Ok, ¿qué tiene que ver el estoicismo con las figuras literarias? Bueno, primero hay que pensar en la filosofía. ¿Y cómo piensa en la filosofía? Pues quién sabe, ¿no? Pero fíjense, pensemos que esta esfera es el conocimiento, esta esfera es la filosofía, que se alimenta del entorno, de lo que ve, de lo que entiende, de la explicación de lo que hay alrededor. De hecho, Lucrecio en De Rerum Natura repite constantemente que no es con la luz del sol con la que se ilumina la mente, sino con la luz del entendimiento del entorno. De hecho, lo dice más genialísimo él, por supuesto. Textualmente les voy a leer una traducción que hice. Dice: ni con los rayos del sol ni con el manto luminoso del día se disipan, sino con la observación de la naturaleza y la razón. Y él está hablando que solo el conocimiento de la filosofía, la filosofía verdadera, que es el epicureísmo para él, se logra evitar el miedo a las divinidades. Solo con ese conocimiento puedes dejar de temer a los fenómenos naturales. Para él, la filosofía es eliminar el miedo, ¿ok? Entonces, como yo lo imagino, es que mientras más conocimiento obtiene, mientras más se alimenta, más va creciendo. Y en una de esas, probablemente esta esfera choque o llegue a tocar otras esferas que se considerarían ajenas a la filosofía. En este caso, por ejemplo, sería la literatura. A mí no me parece que sean dos elementos distintos, pero pues vamos
a decir que sí, porque en estructura es probable. La semilla es distinta, ¿no? Pero puede llegar a crecer y hacer un árbol híbrido. Y por eso me dicen que me fumo, ¿no? No sé, muchachos. El tema entre qué tanto se diferencian o qué tanto se relacionan la filosofía y la literatura es muy escabroso prácticamente desde siempre. Por ejemplo, Aristóteles no está muy de acuerdo. Yo diría que no está muy de acuerdo, ¿ok? En mezclar ambas cosas. Habla de Empédocles y dice que lo único que hizo fue pintar o tintar contenido filosófico con versos. Y a mí me suena que entonces no le está dando como su lugar ni dentro de la filosofía ni dentro de la poesía. Porque Empédocles lo que hizo fue escribir poesía didáctica. Es decir, en verso escribió, pues sí, un texto filosófico. Entonces Aristóteles como que dijo, pues nada más ahí le puso unos versitos para que le gustara a la gente, pero pues como que no. Y yo pensaría que Lucrecio tuvo una posición similar. Creo que en general la poesía didáctica tiene eso. Goethe también dijo, por ejemplo, que quien escribía poesía didáctica no era ni retórica ni filosofía. Entonces sí, como que es escabroso, como que necesitamos a fuerza etiquetar algo y que cumpla con parámetros específicos. Si sale de ese parámetro, pues ya pierde calidad en cierta forma. Es extraño. A mi parecer, como he dicho, no tendría que estar peleado. Pero hablando de la filosofía antigua, además de que se podría pelear la filosofía con la literatura, hay que agregarle una esfera más, que es la retórica. Lo genial, a mi parecer, de Roma y el punto ya en la época imperial es que los jóvenes romanos ya estaban muy familiarizados con estas tres esferas. Con la retórica, con la filosofía y con la poesía. Y sería muy sencillo que crearan textos o crearan un pensamiento o estructuraran ideas pues bañadas con esas tres esferas. Y adivinen quién está ahí. Séneca está ahí, Marco Aurelio también está ahí, se formó dentro... Bueno, guardando las distancias, se formó muy similar a Séneca, es decir, con estas tres esferas, y creo que ambos construyeron un pensamiento muy, muy complejo y completo, porque tenían estos tres elementos. Hablando de Séneca, por ejemplo, él utilizaba muchas imágenes en sus textos, específicamente las cartas a Lucilio, creo que está lleno de figuras que aluden a situaciones cotidianas de Roma. Pues lo que se dice es que su intención era acercarse al lector y que se sintiera familiarizado con contenido filosófico, porque todavía en su época se podría decir que se peleaba un poquito con lo griego, ya no. Pero, pues como ya he explicado en otros videos, pero lo repito siempre, que Séneca escribiera en latín quiere decir que intentaba posicionar la filosofía propiamente ya dentro de Roma. Además, hablando de Séneca y Marco Aurelio, que son estoicos, por eso los menciono, hay un elemento aún más, y que a mí me parece muy, muy, muy genial, que es, si eres estoico, y sabemos que el estoicismo es griego, y que describían a la filosofía como una ciudad bellamente amurallada por la razón, o el logos, más bien. Y si recordarán, el logos, así como es pensamiento, también es lengua y discurso. Entonces, el logos conlleva tanto el pensamiento y el razonamiento filosófico como la estructura de un discurso. Y de hecho, hay unas cosas ahí muy interesantes que igual me gustaría hablar después sobre la retórica y el bien hablar y la postura filosófica, pero eso será después, quizás sea el próximo video. Pero bueno, continuando, Séneca utiliza muchas imágenes para crear estructuras. Lo que a él le interesaba era, bueno, sí, este precepto, pero pues enséñame más bien cómo pues lo puedo aplicar, ¿no? Y utiliza muchas imágenes de comida o alimentación, de medicina, de guerra, por supuesto, y lo que nos atañe en este video, de mar. Bueno, imágenes náuticas. Y como les digo, estas figuras literarias no son específicas, no son exclusivas de Séneca, pero Séneca las utiliza. ¿Por qué no son exclusivas? Porque guardan rasgos en común. Rasgos comunes. Por ejemplo, pensemos en el mar. ¿Cómo es el mar? Para mí es tan bello como terrorífico. Es imponente, es de las escenas o de los fenómenos más impresionantes que puedes presenciar. Porque es agua que se está moviendo todo el tiempo. Además, escucha
muy fuertes. Hay muchas imágenes que puedes sacar del mar, el movimiento que tiene, el mar nunca se detiene, siempre está en movimiento. Y pues si recordarán mi video del tiempo, el movimiento es un elemento muy muy importante dentro del estoicismo. Y ahora voy a agregar algo más, que el mar no solo tiene movimiento, sino que es impredecible. La metáfora del mar como la vida ayuda a entender la noción estoica del destino. Cleantes, por ejemplo, dice que el destino dirige al que quiere y al que no quiere lo arrastra. Un día estás con tus pies ahí, muy a gusto, remojados, sentada en la orilla, y al otro día te metes y sales 2 kilómetros lejos de donde te metiste sin lentes. Historia verdadera. Entonces, es totalmente impredecible. Y no sé si han tenido la oportunidad de echarse un clavado al mar abierto, pero es una sensación que no creo que se sienta en otro momento. Aventarse o echarse un clavado al mar abierto es sentir que el vacío te consume. Es un momento en donde te sientes muy desprotegido, no sé cómo explicarlo en verdad. Si alguna vez lo han hecho, saben cómo es, y es tan emocionante como terrorífico, les digo. Es siempre pensar en el mar para mí es como ambivalente. Puede que sea muy bueno, puede que sea muy malo, pero nunca hay algo en el centro. Nunca es como, ok, ya sabes qué va a pasar si vas a ir al mar. Y si lo pensamos de esa forma, es muy sencillo entender cómo es que el mar se relaciona con la vida, pero me parece que en Séneca es más con los agentes externos. El mar es todo lo externo, todo aquello que no es posible controlar, mientras que nosotros mismos somos una barquita. El hecho de que los estoicos planteen lo externo como algo predeterminado o algo ya dado ha llevado a pensar que son deterministas. Sin embargo, su determinismo es muy singular, porque no es que digan, ya está escrito, entonces no importa qué haga, de todos modos el resultado será el mismo. No. Lo que explican es que sí, es verdad que todo suceso es la consecuencia del anterior y que no puede modificarse, pues es parte de un orden o un proceso natural. Sin embargo, sí podemos ser conscientes de lo que depende de nosotros. Séneca siempre que habla del mar lo hace más bien para resaltar que hay un barco en ese caos y un timonel o la persona que dirige el barco. Y muchas veces no le queda de otra más que agarrar el timonel y ver hacia dónde ir, por más que lo externo o los golpes que te están dando las olas te impidan. En consecuencia, los estoicos sí atribuyen al individuo un sentido de responsabilidad de sus actos, o mejor dicho, los estoicos cuentan con una fuerte idea de responsabilidad moral. Es decir, no podemos hacer que una piedra vaya hacia arriba si la dejamos caer, pero sí podemos decidir cuándo dejarla caer, o incluso si soltarla o no. De hecho, hay una imagen muy genial que dice que el timonel siempre tiene que estar preparado, porque se imaginan subirse a un barco y que de pronto el timonel se echa a correr, más bien que el timonel se avienta al mar y te deje ahí, ¿no? Entonces siempre debe estar templado, siempre debe estar consciente de que el mar o todo aquello fuera de él va a ser difícil o fuera de su control. Lo único que le queda es agarrar el timón y ver qué va a hacer al respecto. En otro momento hay igual una imagen en donde él mismo es el que está en la barca y lo que hace es describir cómo se bajó de la barca y lo primero que hizo fue vomitar. Hay una epístola, la epístola 2, en donde no habla del mar, pero todo el contenido alude o refiere o te hace sentir que estás en movimiento. Como que de pronto dice una cosa y regresa, dice una cosa y regresa, y es casi como el momento en el que, la resaca pues del mar. Es justo una epístola en donde se alegra de Lucilio y le dice, Lucilio, he oído cosas buenas de ti. Me han dicho que no vas de aquí para allá, que eres constante, que no tienes una agitación del ánimo. Y dice que eso es bueno porque la agitación del ánimo es una enfermedad, o es como un mal, pues. Él dice, aegri animi ista jactatio est. Y lo que explica es que no importa cuánto movimiento haya a tu alrededor, es importante
saber contenerte y saber vivir contigo mismo. Creo que esa es una parte importante de esa carta, que la estabilidad es saber estar contigo mismo, y si estás seguro de eso, por más que lo que está alrededor de ti y las olas que te golpeen y el mar abierto que esté ahí, jodiendo, tú sabes cómo mantener ese centro. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia en esta situación es el mar. Fue un suceso que nos sobrepasó y nos dio la rastriza de la vida. Llegó y fue algo dado. Tomó su camino, se expandió y llegó a nosotros, nos envolvió. El gobierno tomó sus medidas y parecía que nosotros estábamos a expensa de todo nuestro entorno. Lo que toca pensar entonces es, la pandemia ya está. No lo puedo cambiar, es un hecho que llegará a ciertos países, que tendremos que aislarnos y tal. Entonces, ¿a mí qué me toca hacer? Así explican que está lo dado por la naturaleza, lo inamovible, pero lo que nos toca es comprenderlo para que así no nos arrastre, sino que logremos guiarnos a partir de ello, o mejor dicho, para poder vivir en acorde con la naturaleza. Y a mí me parece muy curioso entonces que yo sueñe con el mar cuando me estreso. De verdad no es algo que yo lo haya pensado, de hecho es algo que me pasa ya desde hace mucho, desde antes de haber leído estas cosas, pero lo entiendo, por eso quería compartirles esto. Entiendo cuál es esa sensación de saber que las cosas te sobrepasan. Y en mis sueños es un vértigo. Y la mayoría de las veces es como, estoy muy bien, siendo feliz porque son vacaciones, y de pronto el mar sube mucho y nos ahogamos. Es curioso, la verdad, podría decirse que es una imagen muy simple, pero es que es tan fácil de entender o de relacionar que se vuelve muy simple, pero creo que eso es lo genial, que en verdad sentir que las cosas te sobrepasan es muy fácil de relacionar con que el mar te coma. Y muchas veces cuando siento que hay puntos en común de mi pensamiento con el de personas que vivieron hace miles de años, me hace amar aún más leer a los clásicos. Porque es genial pensar cómo el humano va a relacionarse, porque muchas veces se dice que ya los clásicos no tienen que leerse, ¿no? Porque está muy lejos y pues para qué los lees, ¿no? Y como les he mencionado en otros videos, muchas veces leer es conversar con esa persona. Así que no sé si ahora que soy consciente de que el estrés me genera tener sueños con el mar, me ayude a decir, sí, voy a agarrar mi barquita y ser feliz. Uno esperaría que sí, ¿no? Pero eso quiero compartirles en este video, y quizá una reflexión más sería decir que una frase muy genial de Séneca, que es, no es tuyo lo que la fortuna te dio, porque así como llegó, así se va. Esa frase de así como viene, así como se va, es exactamente lo mismo, que en realidad también me suena mucho a como agua, como que así, va bien y se mueve. Y eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. Si mi idea fue explicar un poco cómo la filosofía no se separa de lo literario, cómo es que un texto que se creería literario puede contener mucho de filosofía, y cómo la filosofía también puede ser literaria. Y también hablando de la otra esfera que mencioné, pues también puede ser muy retórico. Porque creo que muchas veces cuando se comenta algo de filosofía, se espera que sea súper, no sé, elevado, súper inteligible, y ahí como con fórmulas y con preceptos, con silogismos, con axiomas, no sé. Y no necesariamente, en realidad, la filosofía tendría que ser cercana al pensamiento y al entendimiento. Y como dije al principio, a la explicación y estructura del entorno. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. De Natura Reorum. ¿Por qué quiero decir? De Orum. Quiero decir de Orum. Y digo Reorum. Quiere decir de Natura Reorum.